Sí, el día de hoy vamos a trabajar esos temas, ¿ya? Vamos a esperar un par de minutos, todavía no son las 3, creo que estamos a tiempo. Vamos a ver, 2:55, vamos a esperar que se vayan conectando poco a poco y ya nos conectamos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ir trabajando el tema. Sí. Ya tenemos varios participantes que están acá. Ya. Bien, podemos ir empezando, ¿verdad? No hay ningún problema. Se van a ir sumando los compañeros a lo largo de esta sesión, que es la sesión de presentación. ¿De acuerdo? Bien. Empecemos entonces. AIM Asociados Consulting les da la bienvenida a este curso CAS indeterminado y su tratamiento legal. El día de hoy es sábado 23 de julio. Este curso estaba planeado para empezar a las 2 de la tarde. Sin embargo, por unas coordinaciones que hice con Santi, le pedí por favor que podamos empezar a las 3. Yo terminaba un curso previo. Por eso es que nos estamos conectando recién a las 3 de la tarde. Esta va a ser la única ocasión que nos conectemos fuera del horario establecido. Este CAS indeterminado y su tratamiento legal va a desarrollarse en 3 sesiones, los días sábados, a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener un espacio de desarrollo de preguntas, vamos a tener un espacio de consulta de algunos casos en particular y también vamos a tener espacios donde vamos a desarrollar la parte teórica, la parte legal de la contratación administrativa de servicios. Quien les habla es Luis Alberto Córdoba Morales. Yo soy abogado por la Universidad Peruana Los Andes, tengo una maestría en gestión pública por Eusim Business España, además de ser consultor en temas de gestión pública, comparto esa actividad con la labor de la docencia universitaria. Mi correo electrónico es el que ustedes pueden ver ahí, alcormo@hotmail.com, y el teléfono personal es el 964-45-6698. Durante hoy y los siguientes 3 sábados voy a hacerme cargo de desarrollar este curso, el CAS indeterminado y su tratamiento legal. Cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen saber a través del chat, coordinando con Santi para que a la siguiente semana se absuelvan las dudas que tengan. Bien, veamos en qué consiste este curso o qué vamos a tratar en este curso. El día de hoy es la presentación. Vean, dentro de la administración pública, el año pasado y este año ha sido un tema bastante particular. Se han sucedido algunas leyes que han modificado la vinculación de los trabajadores con contratos administrativos de servicio. El año pasado, en marzo, se promulgó una ley bastante particular. Esta ley fue sometida a una acción de inconstitucionalidad. Luego se ha venido una serie de reformas que tienen que ver con la contratación administrativa de servicios. Y este curso está orientado precisamente a eso, a presentarles alcances teóricos, legales de la contratación administrativa de servicios. Para esos efectos, este curso está dividido en 3 sesiones. La primera sesión va a ser el próximo sábado, 30 de julio, desde las 2 de la tarde, y en esa primera sesión lo que nosotros vamos a tocar es la naturaleza jurídica del CAS, ¿sí? ¿Qué entendemos o cómo se entiende a la contratación administrativa de servicios? ¿De acuerdo? Vamos a comprender en esta primera sesión que el contrato administrativo de servicios es un contrato especial, es un contrato de naturaleza laboral de carácter especial que vincula a una persona con el Estado.
También vamos a ver en esta primera sesión del 30 de julio cuáles son las reformas legales que se han sucedido a lo largo de estos años. Hay que recordar que entre el año 2003-2004, más o menos hace unos 18 años atrás ya, se creó la contratación administrativa de servicios como una parte de las condiciones que se ponían para la suscripción del el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En ese entonces, en el gobierno de Alan García, se creó esta contratación administrativa de servicios y desde ese año 2004 hasta la fecha se han sucedido una serie de reformas. La contratación administrativa de servicios ha venido cambiando con el tiempo y ha venido reconociendo más derechos, ha venido reconociendo mejores condiciones laborales. Sin embargo, el tema de la estabilidad que generaba el CAS no ha sido discutida sino hasta el año pasado. Entonces, en esta primera sesión del 30 de julio, además de ver la naturaleza jurídica de la contratación administrativa de servicios, también vamos a ver las reformas legales que se han sucedido a lo largo de todo este tiempo. Luego vamos a ver un tema muy importante, la temporalidad de la contratación administrativa de servicios. Antes de marzo del año pasado, antes de marzo del 2021, la contratación administrativa de servicios, el contrato CAS, era un contrato temporal, era un contrato que máximo tenía un año de vigencia, ¿sí? El ejercicio fiscal, ¿no? La contratación CAS era máximo por un año y luego tenía que hacerse otra vez otro proceso y se tenía que volver a vincular a ese trabajador con la administración pública. Hubo en todo ese tiempo un ánimo de pervertir la contratación CAS porque te contrataban por un año y al año siguiente te hacían unas adendas y eso ha generado algunos problemas de interpretación de la contratación administrativa de servicios. Ya a partir del año pasado, la temporalidad ha cambiado. Tenemos contratos CAS determinados y tenemos contratos CAS indeterminados. Entonces, en esta primera sesión que la vamos a llevar a cabo el próximo sábado 30 de julio, vamos a ver estos tres temas: la naturaleza jurídica del CAS, las reformas legales al CAS y la temporalidad de la contratación CAS. Luego de haber entendido cómo funciona, cuál es la naturaleza jurídica, cuáles han sido las leyes que han reformado la contratación administrativa, cuáles han sido las leyes que han reformado el decreto legislativo 1057, y después de haber entendido la temporalidad de los CAS, en nuestra segunda sesión vamos a revisar el 6 de agosto, que es nuestra segunda sesión, vamos a revisar un tema bastante particular y muy importante, que es la invalidez de la contratación CAS y las acciones judiciales que se pueden iniciar. Hace algún tiempo atrás, en el año 2014, se sucedió el segundo pleno supremo en materia laboral, donde se determinó que la contratación CAS no se desnaturaliza, sino se invalida. En esta segunda sesión del 6 de agosto vamos a aprender a identificar las causales de invalidez de la contratación CAS. A partir de algunos casos prácticos vamos a identificar cómo es que se puede invalidar una contratación CAS para que se reconozca la vinculación laboral con otros regímenes laborales, como podría ser con el régimen laboral 276, como podría ser con el régimen laboral 728, o cómo podría reclamarse una desnaturalización de los contratos de locación de servicios vía la invalidez de la contratación CAS. Entonces, el 6 de agosto vamos a tocar este tema en nuestra segunda sesión, el tema de la invalidez de la contratación CAS. Luego de eso, ese mismo 6 de agosto, vamos a tocar el tema de los CAS indeterminados y su regulación legal. Hay que recordar que en marzo del año pasado, este Congreso promulgó la ley 31.131. A partir de esa ley 31.131, se dijo
vamos a hacer que los trabajadores CAS transiten al régimen de la 276 y al régimen de la 728. Vamos a considerar que los CAS deben ser contratos administrativos de servicios a plazos indeterminados. Entonces, esta segunda sesión del 6 de agosto va a tocar las consideraciones legales de los CAS indeterminados a partir de la ley 31.131. De igual forma, en esta segunda sesión vamos a tocar el tema de la inconstitucionalidad de la ley 31.131. Hay que recordar que después de marzo, en el devenir de marzo-diciembre, se sometió a una acción de inconstitucionalidad esta ley 31.131. Esta ley 31.131 ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero no ha sido declarada en su totalidad. Hay algunas partes que quedan subsistentes. Entonces, en nuestra segunda sesión del 6 de agosto, vamos a reconocer cuáles son las partes inconstitucionales y cuáles son las partes constitucionales de la ley 31.131 y cómo esas partes constitucionales de la ley garantizan en cierta medida la estabilidad a los trabajadores a partir de noviembre, diciembre del año pasado. Entonces, esa es nuestra segunda sesión, ese es el temario de nuestra segunda sesión del 6 de agosto. Pasamos luego a nuestra tercera sesión que se va a llevar a cabo el 13 de agosto y en esta tercera sesión lo que vamos a analizar es la aplicación del precedente Huatuco a la contratación CAS. Recordemos que este año, en el mes de mayo, no hace mucho, el Pleno de la Corte Suprema estableció el noveno pleno supremo en materia laboral y ahí se desarrolló la aplicación del precedente Huatuco a la contratación CAS. ¿En qué consiste el precedente Huatuco? Es un precedente que ha establecido el Tribunal Constitucional y que también ha sido analizado por la Corte Suprema y que determina ciertas condiciones para ingresar a la administración pública. Determina, por ejemplo, que a la administración pública se ingresa por concurso público, se ingresa a una plaza vacante y se ingresa a una plaza presupuestada. Si no se cumplen esos requisitos, entonces no se podría ingresar a la administración pública. Esos requisitos, a través del noveno Pleno Supremo en materia laboral, se ha discutido y también se pretende aplicar a la contratación administrativa de servicios de naturaleza indeterminada. Entonces, en esta tercera sesión del 13 de agosto, vamos a aprender a reconocer en qué casos se aplica el precedente Huatuco y en qué casos no se aplica el precedente Huatuco. ¿Sí? Y finalmente nuestro curso va a terminar tocando un tema muy importante que se va a suceder de aquí a unos meses. Hay que entender de que este año es un año crucial, al menos para los gobiernos locales y para los gobiernos regionales. Este año, como todos sabemos, tenemos elecciones municipales y regionales. Y dentro de estas elecciones municipales y regionales se entiende que vamos a elegir a las nuevas autoridades. Y como ya es una costumbre, las autoridades nuevas ingresan y lo que hacen es desvincular al trabajador, ¿sí? Cuando me refiero a desvincular, me refiero a despedirlos. Entonces, en nuestra tercera sesión del 13 de agosto, vamos a ver cómo se desvincula a un trabajador que tiene un contrato administrativo de servicios a plazo indeterminado. ¿Cuáles son las formas legales de desvincular a este trabajador y cómo este trabajador podría reclamar finalmente una reposición si es que es despedido de una manera ilegal, de una manera arbitraria, tal vez fraudulenta o nula?
Entonces vamos a aprender a reconocer la tipología de los despidos y también vamos a aprender a reconocer las acciones administrativas o las acciones judiciales que se puedan hacer cuando un trabajador casi indeterminado es víctima de un despido. Esto, mis queridos amigos que participan de esta charla informativa, es lo que vamos a desarrollar a partir del próximo sábado, durante 3 sábados, en este curso que es casi indeterminado y su tratamiento legal. Espero que haya quedado claro el temario. Tal vez si ustedes desean agregar algún tema adicional relacionado con la contratación administrativa de servicios, sería formidable que lo precisen ahora para poder incorporarlo y poder desarrollarlo en las siguientes sesiones. Si es que no hay eso, entonces yo quisiera conocer de parte de ustedes las expectativas que tienen de este curso y tal vez algunas interrogantes, algunas dudas que podamos ir resolviendo de manera inicial a algo no tan a fondo, porque primero lo que necesitamos es que ustedes entiendan cómo funciona la contratación administrativa de servicios, cómo es la base legal de este tipo de contratación. Entonces, yo quisiera más bien cederles el uso de la palabra a ustedes, luego de haberles explicado el temario, para que puedan hacer las preguntas que consideren y yo las pueda absolver en este tiempo que tenemos. Si alguien desea participar, encantado de absolver las dudas que tengan. A ver, Fernando levantó la mano. Cuéntanos, Fernando, ¿de dónde eres? ¿Dónde laboras? ¿Y cuál es tu duda? O tal vez alguna recomendación para incorporar dentro de este temario. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy de la ciudad de Piura, de Tamborande. Oh, Yo qué soy, gusto desde... sí, yo trabajo para la municipalidad de Tamborande y ahorita la Ok, municipalidad como el alcalde entrando en lo han vacado, entonces entraba el primer regidor. Entonces el ya, primer ahí en la municipalidad se está viendo un hostigamiento laboral con los 97 CAS que, que estamos actualmente, que hemos sido contratados bajo la modalidad de CAS, pero hasta antes del 9 de marzo. Hay una serie ok, hay amigos que son del CAS del año 2019, CAS también de 2020, y la última contratación que fue en enero y febrero del año 2021. Ya a partir ok. del 10 de marzo para adelante creo que son CAS temporales. Ahora, No, más bien ¿cómo? a partir del 10 de marzo, Fernando, más bien son casi indeterminados. Los anteriores de marzo sí son casi temporales que tendrían que vincularse bajo ciertos requisitos legales. Eso lo vamos a aprender en este curso, pero más o menos, te comento. Los compañeros que tú me dices que trabajan contigo en la municipalidad, hasta el día de hoy tienen contratación CAS, siguen vinculados, siguen trabajando. Sí, seguimos trabajando hasta el día de hoy. Ok, De- entonces entiendo yo que al día de hoy ustedes tienen un CAS indeterminado. sí, pero todavía no nos dan el documento o un contrato Ok, indeterminado. Solamente tenemos el primer contrato donde ya, postulamos, ¿no? Donde firmamos. Después ya no hemos firmado ni un documento, pero seguimos trabajando. Sino que bien. actualmente Mira, la municipalidad en su página oficial comienza a decir ujú, que respecto a los CAS 1057 se dio a conocer que los contratos se hicieron en la gestión anterior por necesidad de servicios sin tener en cuenta el CAP, que es el cuadro de asignación personal, que es el instrumento muy bien, normativo que define la cantidad. Entonces dice que hay muchos que no se encuentran en el CAT. ¿Eso no nos afectaría a todos? muy buena pregunta, más o menos te la voy a responder. Eso lo vamos a tratar en la segunda sesión, el 6 de julio, pero te adelanto algo. Ya la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha establecido en múltiples ocasiones que cuando el CAP, que es el cuadro de asignación de personal, no recoge a todos los trabajadores, es obligación de la entidad hacer un nuevo CAP, que se llama CAP provisional. O sea, en tu municipalidad no se trata de decir, oye, contrataron mal
y porque no están en el CAP. Lo que tu municipalidad tiene que hacer es más bien un nuevo CAP, un CAP provisional, e incorporar en ese CAP provisional todas las plazas que han sido contratadas, sea por la administración anterior o sea por esta administración. Entonces ahí los trabajadores no tienen nada que ver. Ahí más bien es responsabilidad del área de recursos humanos, del área de planeamiento y del propio alcalde el que se elabore un nuevo cuadro de asignación de personal provisional incorporando las nuevas plazas. ¿Ya? Eso, Fernando, lo vamos a aprender en la segunda sesión el 6 de marzo. Ahí les voy a explicar y ahí también les voy a dar los alcances de cuáles son los informes relacionados con ese tema del CAP. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo, entonces vamos. Sarita levantó la mano. Sí, buenas tardes. Bueno, yo ¿Cómo soy estás, Diana. Sarita? Bien, gracias. Yo sí quería hacerle una consulta así general, la verdad que no he revisado la norma. O sea, si por ejemplo tú has ingresado a trabajar, ¿no?, en una entidad pública en el 2019 y esta norma que ha convertido a los CAS de forma indefinida, o sea, ¿lo aplica? La norma dice que los aplica para ellos también. Claro que sí, mira, Sarita, en un primer momento cuando se promulgó el decreto, perdón, la ley 31.031, cuando se promulgó esa ley, se decía que los trabajadores CAS iban a pasar a la 276 y a la 728. Luego esa ley se sometió a una acción de inconstitucionalidad y se declaró inconstitucional una parte y quedó subsistente otra. Eso lo vamos a desarrollar en la segunda y también en la tercera sesión. Para responder a la pregunta, si tú has sido contratada en el 2019 y mantienes vínculo hasta ahora, se entiende que tu contratación administrativa de servicios es a plazo indeterminado. ¿Sí? Por mandato expreso de la acción de inconstitucionalidad que ha sido publicada en el mes de noviembre del año pasado. ¿Sí? Ya se sometió a una acción de inconstitucionalidad, ya se dijo que la forma de vincularse son de dos maneras: un CAS determinado para algunas situaciones en particular y para lo demás es un CAS indeterminado. Entonces, todos los compañeros de trabajo que ahora tengan un vínculo con la administración pública tienen un contrato CAS indeterminado. Eso se los vamos a explicar a detalle en la segunda sesión de clase el 13 de agosto. ¿De acuerdo, Sarita? Pero por lo pronto tienes un contrato CAS indeterminado sin mayor detalle, salvo que ocupes un cargo de confianza, o sea, un caso de suplencia, o tal vez trabajes para el sector salud, y en el caso de ellos sí hay un tema bastante particular, porque la contratación CAS en el sector salud está más bien relacionada con el estado de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Pero si no es para el sector salud, los demás sectores tienen una contratación CAS indeterminada. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con Dan. Maestro, buenas tardes. Dan de Huancayo, de la Municipalidad de Huancayo. ¿Cómo estás, Dan? Cuéntame. Maestro, quería hacer dos consultas específicas. Primero, ¿a qué se denomina trabajador de carácter permanente? Y segundo, yo he sido rotado a otra área, del área de origen a la cual he sido contratado, y me comunican que deberían considerarme en el área donde ha sido mi contrato de origen, en el POI, para poder yo seguir teniendo el contrato indeterminado que hasta el momento tenemos los CAS que hemos sido beneficiados con esta ley, ¿no? Esas son mis dos preguntas. Ya está. Mira, Dan, primero vamos a ver que no es un trabajador permanente, no es una actividad permanente. Dan, antes de eso, ¿dónde laboras? ¿En la municipalidad? Bueno, asumo que sí. A ver, veamos. Nosotros tenemos que identificar, Maestro, Sí, dime, aló, te sí, escucho. yo trabajo en la Municipalidad de Huancayo. ¿Cómo qué? Asistente administrativo.
asistente administrativo. Ok, ¿de qué área? Del área de defensa civil. Ok, fíjate tú, Dan. La labor de defensa civil es una labor de naturaleza permanente. La labor de defensa civil incluso está regulada en una ley bastante especial. Incluso el alcalde es el presidente de la plataforma de defensa civil. Entonces, esa labor es inherente a la institución. Es una labor que se hace todos los días, durante todo el año y durante la existencia de la entidad municipal. La labor es Claro. permanente. La labor es permanente, ¿sí? Entonces, ahí lo que corresponde es un CAS. Y como lo han hecho en tu caso, un CAS a plazo indeterminado. Ahí está bien. Ahora, cuando tú me dices que te han rotado, la rotación dentro del CAS es máximo por 3 meses. Te pongo un ejemplo. Me contrataron como asistente administrativo para defensa civil, pero me mandaron como asistente administrativo en la Oficina de Seguridad Ciudadana. Yo voy a Seguridad Ciudadana, pero máximo por 3 meses, porque después tengo que regresar a mi plaza de origen, para la cual concursé, En este para la caso, cual me contrataron. Sí, dime, en te este caso, escucho. maestro, yo ya voy a cumplir casi un año de rotación. Ya. Me han rotado en noviembre del año pasado a otra área que Fíjate es el que, Instituto de la Juventud y la Cultura. fíjate que ahí el jefe de recursos humanos ya excedió todo plazo de rotación. La Autoridad Nacional del Servicio Civil ha señalado de que las rotaciones en la contratación CAS máximo duran 3 meses. Y Ujú. después se devuelve a ese trabajador a la plaza para la cual concursó y para la cual se contrató. En tu caso ya hay más de 6 meses que estás ocupando un puesto que no te corresponde y lo que debería hacerse es retornarte a defensa civil, porque para eso te contrataron, para eso concursaste y por eso te pagan. No te pagan para ser asistente administrativo en la Casa de la Juventud. Ahí tendrías que solicitar, eso lo vamos a ver también en nuestra segunda sesión. Entre la primera y la segunda sesión vamos a ver ese tema para ver las rotaciones, cuánto tiempo y cuál es la base legal para que ustedes reclamen el regreso a su plaza de origen, por utilizar un término, ¿no? Bien, Claro, sí, seguimos yo con estaba viendo algunos Alejandro. informes de servir donde... Sí, dime, te escucho. Ok, se le fue la señal. O creo que le apagaron el micrófono. Le pediría, por favor, que... Sí, Ahí está Dan, cuéntanos. sí, como usted mencionaba, maestro, sí estaba viendo algunos informes de servir que la rotación máxima de un servidor CAS es 90 días, ¿no? Yo le manifesté 3 esto al jefe meses. de recursos, claro, 90 días. Yo le manifesté esto al jefe de recursos humanos y me manifestó que nosotros, como ya éramos de la institución, ellos nos podían rotar a cualquier área el tiempo determinados que ellos decidan. Entonces, bueno, yo no ya, A ver, pero te explico, Dan, lo que está haciendo el jefe de recursos humanos está mal. ¿Por qué razón? Fíjate, contrataron tus servicios como asistente administrativo en defensa civil, porque ahí se necesita un asistente administrativo. Luego dijeron, vamos a rotarlo a Dan a la Casa de la Juventud, porque ahí también se necesita un asistente administrativo. Entonces, el jefe de recursos humanos tiene que advertir lo siguiente, que no tiene profundicé más en suficiente el tema porque personal. esa fue su respuesta del... Claro, tiene que advertir que no tiene suficiente personal y que falta un asistente administrativo, sea para defensa civil o sea para la Casa de la Juventud. Eso es lo que tiene que advertir. No puede responderte en decir, como tú ya eres de la institución, yo te muevo a donde me parece. No, porque la vinculación tuya ha sido con un objetivo, que es brindar soporte administrativo en la Oficina de Defensa Civil. Eso tiene que priorizar. Entonces, en la primera y la segunda sesión, les vamos a enseñar cómo es que podemos reclamar ese tipo de situaciones vía trámites administrativos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con Alejandro. Ok, maestro.
¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo Saluda estás? Alejandro Gutiérrez. Trabajo en la Municipalidad Distrital del RIMAC, aquí en Lima. Ingresé Ok, por concurso público en junio del 2019 a la entidad. Después de la promulgación en el Diario Oficial del Peruano de la 31131, cuando se pronunció el Tribunal Constitucional, 2 meses después, la institución nos dio una adenda en la cual indica de que en uno de los acápites, que es en base al artículo 5, creo que es de la 31, pasamos a ser casi indeterminados. Yo trabajo en el área de fiscalización, que es un área operativa, durante todos los 365 días del año. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con los CAS que firmaron contrato recién en enero o febrero de este año? ¿También son parte de este grupo de CAS indeterminados o no? claro que sí. Primero, partamos por la actividad. Si trabajan al igual que tú, Fernando, tus compañeros en el área de fiscalización, veamos, esa es una actividad de naturaleza permanente. La fiscalización en un gobierno local se desarrolla todos los días durante todo el año, como bien lo ha señalado. Entonces, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, cuando se publica la sentencia de inconstitucionalidad, se entiende que toda vinculación dentro de la administración pública por CAS se tiene una naturaleza indeterminada. Es decir, si tus compañeros en enero se vincularon con un contrato, ese contrato es CAS indeterminado. Eh, Si se vincularon en febrero, es CAS indeterminado. a pesar que hayan Debido firmado a que, hasta a diciembre. pesar, mira, ahí hay un error. ¿Por qué? Porque para reclamar eso tenemos que ver la naturaleza jurídica de la actividad que se hace. La actividad de fiscalización no es una actividad de un mes, de 2 meses o de 6 meses. En la segunda sesión vamos a aprender nosotros a diferenciar cuándo un caso es determinado y cuándo un caso es indeterminado. Te adelanto más o menos. Un caso determinado solamente se da en 3 supuestos. El primer supuesto cuando es un caso para un cargo de confianza. El segundo supuesto es cuando es un caso en un cargo de suplencia. Y el tercer supuesto es cuando un caso es para una actividad temporal, específica, perentoria, por una necesidad transitoria. Esos son los 3 supuestos que se ha establecido para que el caso sea determinado. Entonces, la labor que ustedes como fiscalizadores hacen no es de confianza, no es de suplencia, ni tampoco es una labor por una naturaleza temporal, una situación específica de corto tiempo. La labor que ustedes hacen es permanente. Por lo tanto, esa contratación está mal dada. ¿Cómo se tendría que reclamar? ¿Cómo se tendría que reclamar? Se tendría que solicitar el cambio de ese tipo de contratación. Eso lo vamos a ver al finalizar la segunda sesión y también cuando veamos la exigencia del presidente Huatuco en la tercera sesión. Pero por lo pronto te voy anticipando de que ahí, en el caso de tus compañeros, sí hay una mala contratación. No debió ser un caso de un año. No, de ninguna forma. Tiene que ser un caso indeterminado. Gracias. Ok, seguimos con Leo. Aló, Ahí está buenas Leo. tardes. ¿Me ¿Cómo escucha? está? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Leo? Buenas tardes. Claro que ¿Qué sí, tal? Leo. Buenas tardes. Cuéntanos, Disculpe, le quiero hacer ¿desde dos dónde consultas. desde dónde te contactas con nosotros, Leo? De Lima, Lima ¿Dónde Centro, laboras? ¿Dónde laboras? en el Ministerio Público. Ok, en Ya, la fiscalía. tengo dos consultas. Primera consulta, ¿cuál es el plazo para solicitar, cuál es el plazo máximo para solicitar la licencia sin goce de haber? Cuando una A persona es mí, caso indeterminado. Primera consulta. muy bien. Segunda consulta. Ya. Uno, cuando es casi eh, indeterminado, ¿puedo Ujú. solicitar la reserva de plaza?
Y una Muy tercera bien. pregunta. A ver. Desde el que salió la sentencia del TC hasta la fecha, nosotros no nos han otorgado ninguna adenda donde señale que somos indeterminados, ¿no? La pregunta es, ¿puedo solicitar que otorguen esta adenda? Ok, Esas tres bien. consultas, por favor. Gracias. Listo, Leo. Perfecto. Vamos con la primera. Hay que diferenciar la licencia con goce de haber y la licencia sin goce de haber. La licencia con goce de haber es un derecho del trabajador. Yo tengo derecho a una licencia con goce de haber porque, por ejemplo, me encuentro delicado de salud, por ejemplo, tengo una citación judicial, una citación policial. En esos casos es un derecho del trabajador pedirle a su empleador que le otorgue la licencia con goce de haber. Lo que no es un derecho del trabajador y más bien es una prerrogativa del empleador es otorgar las licencias sin goce de haber. ¿Sí? Si quiere el empleador te da la licencia y si quiere no te la da. Hay que diferenciar por eso. Con goce de haber es un derecho. Sin goce de haber es una prerrogativa del empleador. ¿Ya? Entonces, si yo voy a pedir una licencia sin goce de haber, va a depender si mi empleador me la quiere otorgar o no. Si no me la otorga, no tengo lugar a reclamo, porque es una prerrogativa de mi empleador. Si me la otorga, me la puede otorgar como máximo por el periodo de 9 meses, en algunos casos con la interpretación que se hace analógicamente de otros regímenes laborales, hasta por un año. Pero recordemos que es una prerrogativa, no es un derecho del trabajador, es una prerrogativa del empleador. Eso respondiendo a tu primera pregunta. En cuanto a tu segunda pregunta, que era el tema de la adenda, si es que hay una adenda, si es que se puede hacer una adenda, publicada la sentencia de inconstitucionalidad, se entiende que los casos son indeterminados. No habría la necesidad, porque está la ley, está la acción de inconstitucionalidad, no habría la necesidad de que se haga una adenda. Sin embargo, en muchas instituciones, por un tema ya más bien de orden interno, por un tema de mejorar el sistema o la gestión del recurso humano, sí se acostumbra a dar adendas, pero la ley no establece la obligatoriedad de hacer adendas. Eso más bien corresponde al área de recursos humanos como parte de su gestión interna para diferenciar los CAS determinados de los CAS indeterminados. Y lo otro, la otra pregunta que me hacías, si hay una reserva. No hay ninguna reserva, no se puede reservar una plaza, no se puede reservar una plaza. La vinculación es directa para desarrollar la actividad, solamente se suspendería esa actividad si es que hay una licencia con goce de haber o si es que el empleador ha otorgado una licencia sin goce de haber, pero reservar no se puede. ¿De acuerdo, Leo? Sí, muchas gracias. Para No agregar, hay de qué. Sí, dime. la licencia sin goce de haber es en base a la 276-728 según el informe del Servir, ¿verdad? Claro Ahí que sí. podría ser mínimo desde un día hasta un año, ¿verdad? Hasta un año. Claro que sí. Se trae, cuando veamos la primera sesión de clase, el próximo sábado vamos a ver de que hay algunos beneficios para el trabajador que se traen de otros regímenes laborales, ¿sí? Como en la 276 se le otorga ese tipo de ese tipo de beneficios, ese tipo de derechos al trabajador, también lo aplicamos analógicamente a los trabajadores CAS. Pero recuerda una cosa, sin goce de haber es prerrogativa del empleador. No porque tú presentaste tu solicitud, tu empleador está obligado a darte la licencia. Si él quiere, te la da, y si no quiere, no te la da. Es diferente una licencia con goce de haber, porque ahí él sí está obligado a dártela. Con la licencia con goce de haber, el empleador sí está obligado a otorgar cuando se acredite la condición que exige la ley. Pasamos ahora con Jocelyn. Disculpe, una última. A ver, Disculpe. dale, no hay problema, Leo. Dale. Digamos que me haya otorgado la licencia 6 meses sin goce de haber. Ok. Ya.
durante esos 6 meses, ¿puedo yo laborar para otra institución pública? Suelen No hacer eso. afecta, no Suelen afecta hacer eso, Leo. no hay ningún, excelente, no hay Suelen, ningún problema entonces. ahora te explico. Suelen hacer eso. Suelen hacer eso. Porque te pagan en una institución 1,000 soles y conseguís trabajo en otra institución donde te pagan 2,000, pides licencia en la primera y te vas a trabajar en la segunda. Suele pasar, suele pasar. Solo que si el jefe de recursos humanos hace cruce de información, porque ahora ya todo se está interrelacionando, si hace cruce de información, podría someterte a un procedimiento disciplinario, porque recuerda, la licencia sin goce de haber es para fines personales, básicamente para el tema de capacitación o perfeccionamiento profesional, no para desempeñar labor en otra institución pública o en una institución privada. No es para eso. Entonces, se corre el riesgo de que si se cruza información y se descubre que esa persona con licencia sin goce de haber está laborando en otro lugar, le puedan iniciar un procedimiento disciplinario. Se corre ese riesgo, pero suelen hacer muchas personas eso. No lo recomiendo, pero sé que existe, sé que suelen hacer eso. La licencia sin goce de haber, insisto, es para atender temas estrictamente personales relacionados básicamente con el perfeccionamiento personal. ¿Ya? Bien, seguimos con Jocelyn. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo está? Bueno, en este caso han tocado varios puntos importantes que yo quería consultar. Básicamente, mi pregunta sería, ¿qué pasa después de esta ley de la eliminación y contratación del CAS? ¿Cómo vienen a ser las contrataciones a futuro? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy contratada, pero con fecha posterior a la eliminación de este régimen. De igual forma, de manera excepcional, se ha dado la prórroga para contratar a trabajadores, ¿no? Bajo este régimen laboral. Sin embargo, Jocelyn, estas señalan que es... antes de eso, Jocelyn, disculpa que te interrumpa, antes de eso, ¿para qué institución trabajas? Ok, yo trabajo para el sector público, para SUNAFIL. Ok, ya está. Entonces, Fiscalización laboral. Efectivamente. Entonces, aquí hay un tema. ¿Qué pasa con estas personas que hemos sido contratadas después que se ha dado esta ley, que entendemos nosotros es de forma transitoria por la emergencia sanitaria o por la emergencia sanitaria? ¿Qué pasa después que termina el estado de emergencia? ¿Qué tipos de contrataciones se van a dar? Asimismo, es importante recalcar, doctor, que efectivamente hay mucha duda y también mucha confusión en cuanto a las licencias. A consecuencia de esta eliminación del CAS, muchos trabajadores se han quedado, digamos, con las mismas, en los mismos cargos, lo cual, pues, no, en muchas instituciones no son bien remuneradas, lo que ocasiona este tipo de situaciones que hay, digamos, la oportunidad de irse de repente o concursar, ¿no? A un cargo cuya remuneración de repente es más favorable, y lo que están tendiendo a hacer es a pedir o querer solicitar una licencia sin goce de haberes, pensando que ese es un derecho del trabajador. Asimismo, para terminar, un punto final. La ley de eliminación, en uno de sus artículos, señala que para efectos de despidos arbitrarios, la SUNAFIL era competente o es competente. Sin embargo, eso en la realidad no se da, porque la SUNAFIL no tiene para el sector público una facultad sancionadora, no puede sancionar. Entonces, a nivel nacional hemos visto que la SUNAFIL ha tenido que rechazar, muy a pesar de que la norma establecía que teníamos que acoger las denuncias, ha tenido que rechazar justamente porque no contaba con esa facultad sancionadora. Entonces, el personal CAS o el trabajador CAS también se ha visto en este sentido, digamos, sin ningún mecanismo u otro, ha tenido que acudir a otro mecanismo para hacer valer de repente sus derechos, ya sea en vía judicial o a través de una constatación policial, pero la SUNAFIL en estos momentos no tiene y no acoge las denuncias de esos trabajadores. Entonces, ¿qué otra alternativa se podría dar, no? Eso sería todo. Muchas gracias. Ok,
Muy bien, Jocelyn. Vamos a ver. Veamos. Marzo del 2021, de ley 31.131, te dice que los casos indeterminados, que van a pasar del CAS a la 276 y a la 728, se somete a una acción de inconstitucionalidad, noviembre, diciembre más o menos del 2021, se publica la sentencia de inconstitucionalidad y lo que queda subsistente de la ley 31.131 es un artículo y una disposición final que las vamos a ver en el desarrollo de las clases y que más o menos te dicen la vinculación de los contratos CAS son de dos tipos, vinculación de naturaleza temporal y vinculación de naturaleza indeterminada o permanente. Para la vinculación de naturaleza temporal, solamente se vinculan de manera temporal los servidores de confianza o los trabajadores de confianza, los que cumplen una suplencia o aquellos que vayan a desarrollar una labor muy específica, muy particular, que es perentoria en el tiempo, ¿sí? Tal vez un proyecto, tal vez una situación de ese tipo. Esas personas se vinculan de manera temporal. Las demás se vinculan de manera indeterminada. Es decir, todas las personas, a partir de la sentencia de inconstitucionalidad, se vinculan de manera indeterminada. Esa es la regla general. Los CAS, desde noviembre, diciembre del año pasado, son CAS indeterminados, regla general. Excepción, si es que son CAS confianza, si es que son CAS suplencia, o si es que son CAS por necesidad específica. Esa es la excepción. Entonces, en la SUNAFIL, la labor de la fiscalización laboral es una labor permanente. La contratación tiene que ser CAS indeterminado. Así sea de este año, tiene que ser un contrato CAS de manera indeterminada. Eso por un lado. Por otro lado, en el tema del rol que cumple la SUNAFIL, cuando se trata de un despido arbitrario, generalmente se ha visto que en la administración pública se le cierra la puerta a la SUNAFIL. Entonces se recomienda al trabajador, si bien la ley faculta a la SUNAFIL a hacer las intervenciones también ahí y constatar el despido arbitrario, se le recomienda más bien al trabajador que haga una constatación policial, ¿sí?, de que no se le deja ingresar al trabajador al centro de labores y que con esa constatación recurra directamente al juzgado laboral reclamando su reposición por despido arbitrario. Lo mismo sucede con la ley de fiscalización laboral, que dice que el acta de despido arbitrario se levanta cuando al trabajador no se le deja ingresar al centro de labores. Respecto de la facultad coercitiva que pueda tener la SUNAFIL, no ha sido desarrollado, más bien se recomienda a los trabajadores del sector público que recurran directamente al proceso abreviado, si la pretensión es única, de reposición, ¿no? Eso es lo que se ve en ese caso. ¿De acuerdo, Jocelyn? ¿Algo que me haya olvidado de absolverte? Ok. Cuéntame, Jocelyn. Ahí te habilitaron, creo, el micrófono. Ok. Seguimos con Keila. Ahí ya está Jocelyn. Cuéntanos. Ok, Ya, doctor. Muchas gracias. Sí, bueno, listo. la segunda pregunta, gracias por las respuestas. La segunda pregunta era respecto a qué va a pasar a futuro con este tipo de contrataciones. No, ¿Va a seguir dándose de manera claro que temporal sí. o se van a No. utilizar otros mecanismos? En este momento, Jocelyn, así como están las cosas, desde noviembre, diciembre del año pasado, en todo el sector público, de manera general, se debe de contratar con CAS indeterminados. Desde el año pasado, noviembre, diciembre, toda vinculación con el sector público es a razón de un CAS indeterminado. Incluso el mes pasado, a fines de junio, se aprobó en el Congreso una reforma bastante particular para el sector salud en el CAS COVID. El Congreso aprobó que para el sector salud los CAS COVID ahora pasen también a ser CAS indeterminados.
esa ley todavía está a la espera de la autógrafa del presidente y la publicación en el diario oficial. Pero la orientación, tanto de la ley 31.131, la acción de inconstitucionalidad y las reformas actuales, van con un único horizonte: convertir a todos los que se vinculan con CAS indeterminados. Eso contraviene, desde mi modo de ver las cosas, la reforma del servicio civil. Pero bueno, los congresistas son los que hacen las leyes. Nosotros hemos elegido a esas 130 personas para bien o para mal, y las leyes que hay en nuestro país las tenemos que cumplir. Personalmente, yo creo que este tipo de leyes, si bien garantizan cierta estabilidad a los trabajadores, que es lo que nos importa, contravienen también toda una reforma del servicio civil. Pero eso ya lo discutiremos a lo largo de las clases que vayamos a dictar desde la próxima semana. ¿De acuerdo, Jocelyn? Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. No tienes por qué. Listo, buenas tardes. Seguimos con Keila. Buenas tardes, ¿cómo está, ¿Cómo doctor? estás, Keila? ¿Qué tal? Un gusto saludarle. Mire esto, bueno, para Igualmente. plantearle mi situación, yo entré a trabajar mediante CAS, Administrativo de Servicios, en el año 2020. ¿A dónde? Es aquí, a la Unidad de Gestión Educativa Local de Hualgayoc, Pampamarca, en Cajamarca. Ok, ¿cómo qué ingresaste a trabajar? Como No te escucho. Quiero que se te fue abogada de la Oficina de Asesoría. Ok, en asesoría jurídica. Perfecto. Me dieron una carta de agradecimiento, y donde enero y febrero y hasta marzo yo estuve mediante locación de servicios. Ok. En la misma entidad. Y el concurso. Keila, te escucho entrecortado. No sé si es tu conexión o la mía. Te escucho entrecortado, pero corrígeme si me equivoco. Tú ingresaste a trabajar a la Unidad de Gestión Educativa Local como abogada de la Dirección de Asesoría Jurídica, trabajaste por CAS, luego te dieron una carta, trabajaste 3 meses con una locación de servicios y luego suscribiste otro CAS. ¿Eso es así? Sí, claro, o sea, estuve 2 meses por CAS y a la espera, perdón, 2 meses por locación en el año 2021 y a la espera del concurso CAS, ¿no? Que lamentablemente concluía el último día, el 11 de marzo del 2021, era la publicación y suscripción del contrato. Ok. Pero en enero y febrero yo venía desempeñándome por locación de servicios, pero haciendo las mismas actividades y funciones como si estuviera con un contrato CAS, ¿no? Claro que sí. Entonces, a partir de allí, pues no, lamentablemente, bueno, yo no me pude acoger en el tema de la ley, pero yo estaba analizando si es que yo en algún momento podría solicitar la invalidez, ¿no? Del concurso CAS. Cuéntame, ahora, ¿qué tipo de vínculo tienes con esa unidad de gestión educativa? Ahora ¿O ya no soy CAS, tienes? sí, soy CAS de manera temporal, ¿no? Soy CAS de manera temporal hasta diciembre de este De este año. año. Sí. ¿Y cuándo te hicieron ese contrato? El contrato me han hecho entrado hace un mes más o menos, y anteriormente a ello he estado por locación, por orden de servicio. Oh, ok, ve, en tu caso, eso lo vamos a reconocer en la segunda sesión de clases, el 13 de agosto, cuando veamos la invalidez de la contratación administrativa de servicios. ¿Por qué razón? Porque tú te has vinculado, mira, primero CAS, después locación, después CAS, otra vez locación y otra vez CAS. Y lo peor de todo es que el último CAS es un CAS determinado, que ya no cumple las condiciones que establece la ley. Entonces, lo que te corresponde a ti en este momento es reclamar la invalidez de ese último contrato CAS, porque tú has sido locadora de servicios y dentro de esa locación de servicios se encubría una relación laboral. Encaja perfectamente el tercer supuesto del segundo pleno
Supremo en materia laboral. En tu caso, lo que se tiene que hacer es reclamar la invalidez del CAS. ¿Por qué? Como tú tienes un contrato a diciembre, se corre el riesgo de que llegado diciembre te manden una carta, ¿sí? Y te digan gracias por tus servicios y te Claro, desvinculen. esa es mi preocupación que siento porque supuestamente es una plaza de sede y que tiene que solicitar presupuesto todavía al Ministerio de Educación. Pero en la mayoría de los casos creo yo que se trata pues no de un caso encubierto y del cual esto no sé si tendría que hacerlo antes del mes de diciembre. Lo tienes que hacer antes. ¿Por qué razón? Porque cuando se reclama ese tipo de situaciones, ya según lo que se ha establecido en el tema de la reposición en el sector público, hay 2 sentencias de la Corte Suprema que ya se las voy a explicar en el desarrollo de las clases. Hay 2 sentencias que se aplican que dicen que la reclamación de la invalidez se tiene que hacer durante la vinculación laboral, durante el periodo en que tengo contrato. Cuando ya dejo de tener contrato, ya no puedo reclamar esa vinculación. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ahora reclamar eso. Que no exista presupuesto, no te preocupes. Para eso la Autoridad Nacional del Servicio Civil ha dicho que para esos casos donde el juez ordena una reposición, donde el juez advierte una desnaturalización, obliga a la entidad a habilitar un CAP provisional, como lo explicaba en las primeras preguntas que me hacían. Entonces, por ahí, el hecho del presupuesto ya corresponde más bien a la entidad y no es una causa para negarte la vinculación laboral. En la segunda clase vamos a desarrollar precisamente ese tipo de situaciones, Keila. Muchas gracias, doctor, muy amable. No hay de qué. Seguimos con Washington. Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Cómo estás, Washington? Sí, claro que sí, te escucho fuerte y claro. ¿Qué tal, doctor? Doctor, en mi caso es la siguiente. Yo entré como por locación el año 2019. Después me pasaron a CAS, ¿no? Por concurso. Y después salió la normativa en marzo del otro año. Y después en el mes de abril tuve una presión por parte del jefe inmediato para renunciar. De ahí me pasaron acá a un proyecto mediante el régimen 276, ¿no? Y actualmente no sé cómo sería mi condición. A ver, ¿cómo qué laboras y para dónde laboras? Para una municipalidad distrital de Cusco y para el área de medio ambiente. Y El área es de el proyecto. residuos sólidos. Ya está. Y es un proyecto, pero Sí, un proyecto, la gestión de residuos sólidos, sí. no, la gestión de los residuos sólidos es una actividad permanente de la municipalidad. Sí, me comento más o menos. Yo estaba trabajando en medio ambiente, ¿no? Y medio ambiente entré por CAS, ¿no? Y también me da la encargatura de residuos sólidos, ¿no? Pero en sí mi casa es medio ambiente, como jefe de medio ambiente, ¿no? Y después, en abril del otro año, ya me dijeron, no tienes que renunciar y pasarte automáticamente al proyecto, me dijeron, ¿no? Me hicieron renunciar a medio ambiente, me dieron mi encargatura de medio ambiente, ese mismo día que me hicieron renunciar, y me hicieron el contrato 276 para proyecto, ¿no? Ok, y en la 276, para proyecto, como tú me dices, ¿cuánto tiempo llevas laborando? Ya desde abril del otro año hasta la fecha. Más de un año. Sí. Ese proyecto, ¿cuánto tiempo va a durar? Ya está por cerrar este mes, el siguiente me están cerrando. Ok. ¿Y ese proyecto lo financia otra entidad? ¿Lo financia la municipalidad? La municipalidad lo está financiando, recursos propios. Ok, ya. Mira, fíjate, en ese tipo de casos, lamentablemente no tienes un beneficio. Porque la ley 24.041, que podría resultarte aplicable a ti, dice que, a ver, vamos a ponerlo en contexto. La ley 24.041 dice, el trabajador 276 no podrá ser despedido, sino por causa justa, después de haber laborado más de un año. O sea, si yo laboré más de un año como 276, no me pueden despedir, sino por causa justa. Pero el artículo 2 dice,
Esto no se aplica a aquellos trabajadores que sean parte de un proyecto. Entonces tú encajas en eso, Washington. Tú eres trabajador 276, trabajas para un proyecto y no te va a proteger frente al despido. En un mes o en 2 meses cierra el proyecto y tú, mi hermano, lamentablemente te quedas sin trabajo. No Claro, podrías reclamar vinculación laboral porque no te alcanza la 24041 en cuanto a protección contra el despido. sí, una consulta era, ¿no? Que cuando yo renuncié estaba vigente la anterior ley, ¿no? Y había un artículo que me indica, ¿no? Que si tú renuncias no perdías el vínculo laboral que te daba esa ley, ¿no? La ley del CAS indeterminado. No, tú renunciaste a eso y te vinculaste con otro régimen que es la 276 y sabiendo que tú ibas a laborar para un proyecto y que ese proyecto tenía una fecha de inicio y una fecha de fin y que esa vinculación iba a terminar junto con el proyecto. Ahí mal haría yo en decirte que tienes alguna expectativa porque no la tienes. Te podría alcanzar la 24041, pero como te digo, en tu caso en particular no, porque es un proyecto perentorio y en esos casos no se aplica esa ley, lamentablemente. Gracias, jefe. Gracias, doctor. No hay de qué. Seguimos con Mercedes. Doctor Luis, buenas tardes. ¿Cómo Le estás, hablan, Mercedes? le hablo desde Chalhuahuacho, desde el distrito de Chalhuahuacho. Oh, qué Yo bueno. actualmente trabajo en el distrito, en la municipalidad distrital de Chalhuahuacho. ¿Cómo qué? Paso como especialista en control previo en la oficina de contabilidad. Contabilidad, ya, Sí. ok. Mi caso es complicado, doctor, y me gustaría que me ayude, porque yo en 2019 ingresé, en 19 de octubre del 2019 ingresé por concurso CAS. Ya, Y en esa fecha yo ya me encontraba ya en estado de embarazo. ok. Y me hacen en enero hasta abril, hasta fines de abril, me hacen adenda. Ujú, Pero en 10 de marzo del 2020 prácticamente entra en vigencia la ley 31131. ujú, La municipalidad, a todos los que estábamos con una adenda o un contrato hasta 30 de abril, les ha hecho renunciar, menos en ya, mi caso, ok, menos en el mío. ya, Pero el detalle es que los funcionarios, el gerente municipal, el asesor legal, jefe de presupuesto, se reúnen conmigo y me condicionan. Me dicen, de tus 98 días de maternidad, te vamos a reconocer si es que tú te comprometes a entregarnos tu carta de renuncia cumpliendo tus 98 días, me dice. En esos ya, 98 días, doctor Luis, ¿qué habían hecho? Ellos cuando termina mi contrato 30 de abril del 2020, ¿qué hacen? Me habían despedido arbitrariamente, yo no sabía. Yo ujú, dejo de tener hasta seguro de salud desde febrero del 2020. ujú, En mayo tuve un accidente embarazada ujú, y yo pasé por todo. Cuando cumplo mis 98 días, nunca me han hecho adenda, pero ¿qué pasa? Cuando yo me reincorporo a la institución, me entregan un memorándum, recursos humanos, me entregan un memorándum, ya no afecto al CAS, sino a la si no, 27. ok, ya. Afecta ¿Cuánto tiempo has trabajado con la 276? hasta diciembre del 2021. ¿Y ahora sigues trabajando? No, en enero hasta febrero me hacen locación de servicios. Ok, Enero ya. hasta 8 de febrero. En 8 de febrero lanzan un concurso CAS y yo me Ujú, presento al concurso CAS y gano también, pero para la misma oficina al que yo ujú, en inicios gané. ujú, Nuevamente vuelvo. Ahora, desde 8 de febrero hasta este fin de este mes, está vigente mi contrato, pero el día miércoles, que era el 20 de julio, me hace entrega
el jefe de recursos humanos mi carta de renuncia por falta de disponibilidad presupuestal. Sin embargo, ellos el día 21 de este mes están lanzando concurso CAS. Supuestamente ellos no tienen presupuesto, pero ¿cómo es que están lanzando CAS? O sea, quiero entenderte, Mercedes. Ya no trabajas para la Municipalidad de Chalhuahuacho Sigo trabajando, pero hasta este fin de mes. hasta este fin de mes. Te han mandado tu Sí. carta diciéndote que tu contrato culmina el 31 Exacto. por falta de presupuesto. Doctor, ¿sabe por qué han tomado esta decisión? De mis 98 días nunca me han pagado el subsidio de maternidad. No, eso te lo paga de salud. Eso es otra cosa. Exacto. Pero Eso te si lo... ellos me han despedido arbitrariamente, yo eh, no puedo cobrar. ok, El de a lactancia ver, también he pero perdido. vamos a ver. ¿Qué es lo que tú quieres, Mercedes? ¿Que te oriente Doctor, en el tema de tus subsidios o que te no. oriente en el tema de tu vinculación laboral? Doctor, del subsidio de maternidad y lactancia he iniciado un proceso en lo Ujú, laboral. ya está. Incluso tenemos ante la fiscalía, porque yo en estado de embarazo dejé de tener seguro desde el mes de febrero. Incluso ellos me habían dado de Pero baja. en la fiscalía, ¿por qué? Si ese es un tema laboral. La fiscalía no No, tiene nada que ver ahí. eso es prácticamente porque me han dado de baja, porque nunca... Ah, bueno, eh, pero estás yendo mal, porque ese es un tema estrictamente laboral, no es ujú, un tema fiscal. Yo me imagino que tu abogado te ha recomendado que hagas una acción por abuso de autoridad o sí, cosa similar. No sí, funciona, no funciona así. Tú tienes que pedir el pago de los subsidios a salud, tú tienes que hacer un trámite con salud y si consideras que hubo un despido arbitrario, reclamar ese subsidio a la entidad, pero a través de una acción judicial en materia laboral, no sí. desde el contexto penal. Ya ¿Ya? hemos hecho en lo laboral, sí hemos hecho ya, doctor. Ok, Son dos ok, denuncias. Por ok. esas dos denuncias es que las autoridades... Es que te dicen que trabajas hasta el 31 de julio. Exacto. Lo que tú tienes que hacer es, en este momento, tú puedes solicitar, puedes iniciar con, como ya te entregaron tu carta y saben que te van a poner un plazo final, ahí existe un despido arbitrario. ¿Por qué? Exacto. Porque como les decía, desde noviembre, diciembre del año pasado, toda vinculación con el CAS es a plazo indeterminado. No es a plazo determinado, es a plazo indeterminado y y en tu caso en particular, Mercedes, lo que se está haciendo es un despido arbitrario, un despido sin razón. La razón de falta de presupuesto no existe porque, como tú bien lo has señalado, se está convocando nuevamente a esa misma plaza para otra persona o en otro concurso. Entonces, lo que hace advertir de que sí existe presupuesto y que contigo lo único que están haciendo es un despido arbitrario. Lo tienes que reclamar dentro de los 30 días siguientes. Tienes todo agosto para reclamar ese despido arbitrario ante el juzgado laboral y pedir, una vez admitida tu demanda, pedir una medida cautelar de reposición provisional. Eso es lo que Doctor, tienes que hacer. doctor, un Sí, favor. He consultado a varios abogados laboristas y prácticamente me dijeron que porque me he lanzado o me he presentado el concurso CAS de este año, he perdido qué cosas has el perdido? plazo indeterminado. No, si desde noviembre, diciembre del año pasado, todos los casos son indeterminados. Eso lo Pero vamos, precisamente es en este curso donde vamos a aprender a reconocer ese tipo de situaciones. Eso lo vamos a reconocer en la segunda sesión de clase. Pero muchas gracias, lo que te han doctor dicho Luis. los abogados no es correcto. Más bien, en este momento, así como están las cosas, tú tienes un contrato a CAS a plazo indeterminado. Te han vinculado erróneamente y te están despidiendo arbitrariamente. Lo que corresponde es que tú reclames esto sí vía judicial. En sede judicial tienes que reclamar eso. Muchas gracias, doctor Luis. No hay de Gracias. qué, no hay de qué. Seguimos con Luz. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Luz? Una consulta. Sí. Sí,
¿hay alguna forma de que un trabajador CAS indeterminado, ¿no? Por la ley que se dio, pueda solicitar que se le incorpore esto, ya sea a la 276 o a la 728? No, Porque no, porque no. eso se ha declarado inconstitucional. Ese extremo, que es el artículo Ajá. 1 de la ley 31.131, ha sido declarado inconstitucional. Entonces no hay ninguna forma actual de poder reclamar ese tránsito. No hay, no se puede. Es inconstitucional hacer eso. Como eso no se puede hacer, como no se puede pasar al CAS a un 276 o a una 728, lo que ha quedado subsistente es que el CAS es indeterminado. Aló, doctor, sí, mire, esto, yo le decía, bueno, esa era mi duda, ¿no? Porque, bueno, donde yo laboro, esto, anteriormente a esta ley, bueno, había personas que trabajaban 4 o 5 años, incluso más, como CAS, y ellos podían solicitar que se les reincorpore, se les incorpore, perdón, como 728. Y eso es lo que ha sucedido con algunas personas. Entonces, mi ¿Dónde duda va laboras? ¿Dónde en el laboras? ¿En el Poder sector salud? Judicial. En No, el es en el Poder Poder Judicial. Judicial. Sí. Ok. Fíjate, en el Poder Judicial, ¿en el área administrativa o jurisdiccional? Administrativo. Ok. Entonces, en el Poder Judicial no hay régimen 728. No hay régimen 728, entonces no tendrían por qué vincularlos de esa forma. Lo que ha sucedido es que han aprovechado una situación coyuntural, entiendo yo, en cuanto a la ley del servicio civil para reclamar esas incorporaciones, pero actualmente, al día de hoy, no puede solicitar ese tránsito, no puede solicitar ese tránsito. Lo máximo que puede solicitar es un CAS indeterminado. Si lo hicieron en su momento, si pasaron en su momento, habría que ver el contexto en el que pasaron. En el Poder Judicial, en un momento pertenecieron a la reforma del servicio civil, en otro momento los excluyeron, en otro momento los regresaron, aprobaron la ley orgánica del Poder Judicial, incorporaban también a los servidores administrativos, luego los excluyeron. En ese contexto de reformas que ha habido en el Poder Judicial, se han sucedido una serie de cambios, pero actualmente ya no puedes hacer eso, Luz. Ok, doctor. Listo. Seguimos con Sarita. Otra vez, Sarita. ¿Cómo estás? Ok, no le escucho. Si le habilitan el micrófono a Sarita o si no a Oscar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le saluda el Oscar González, de la ciudad de Piura. ¿Cómo estás, Oscar? Cuéntame. ¿Cómo está? Mire, tengo una duda. Sí. Tal como lo comentó el primer participante, trabajador de la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. Ok. Le comento más o menos cómo fue mi historia. Yo en el año 2020 entro bajo la modalidad de locación de servicios, Ok. desde agosto hasta enero. En ¿Para febrero... ¿Para hacer qué? Para trabajar como abogado de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios. Wow, ya, listo. Ya, entonces, en el mes de febrero es que se convoca a un concurso CAS, ¿no? Para, a esa plaza, pero como secretario técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios. Ok. Ganas ese concurso. ¿Perdón? Ganas ese concurso, ingresas a laborar Claro, con CAS como exactamente. secretario técnico. Ok. Así es. Lo gano, el concurso, ingreso, estoy ejerciendo mis funciones. En el año, este año, en el mes de marzo, para ser más exactos, desde el 1 de marzo, el alcalde,
que estaba en ese tiempo, asuma el cargo de confianza como secretario general de la municipalidad. Ok, ya. En el que se me dice que se me suspende el vínculo laboral primigenio, ¿no? Y una vez cumplido, una vez que dejaba de ejercer el cargo de confianza, debía retornar a mi plaza de origen. Es correcto. ¿Correcto? Entonces, compañero, el alcalde anterior ha sido vacado el 28 de junio del 2022 y el 29 de junio es que asume, ¿no? Mediante la resolución que da el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la credencial, asume el primer regidor y es donde venimos nosotros sufriendo diferentes atropellos porque como es lógico, ellos piensan que somos de la gestión anterior y quieren tratar de despedirnos de una manera injustificada. ¿No? Es así que yo al nuevo secretario general, porque todo fue tan abrupto, yo al momento, el mismo primero, yo ingreso un documento dirigido al área de recursos humanos en el que se me retorne a mi plaza de origen tal cual decía la resolución de alcaldía. Claro. Es así que actualmente he venido sufriendo atropellos y a tanto discutir, a tanto solicitar, hasta ahorita no me dan ninguna respuesta con ningún documento, solamente una rotación temporal como abogado en la base de Serenazgo, donde vengo desarrollando actualmente mis funciones como abogado, no como secretario técnico. Y lo que aducen el jefe de recursos humanos es que como hay una modificación actualmente a la ley a la ley orgánica de municipalidades, en el que le dan facultades al pleno del consejo para que escojan al secretario técnico mediante una terna que ellos tienen que proponer y ese secretario técnico tiene que estar contratado por 2 años de manera consecutiva. Entonces yo quiero saber en realidad cuál es mi situación, porque yo ya vengo... A ver, primero vamos por partes. Primero, tú tienes un contrato casi indeterminado. Tu contrato casi indeterminado es un contrato para desarrollar labores de secretario técnico. Esa plaza ya está coberturada contigo. Así es. Ya no hay necesidad de terna ni de nada. Eso podrá ser de aquí en adelante, pero ya esa plaza en tu municipalidad está cubierta contigo. Guste o no guste, tú eres secretario técnico de procesos disciplinarios. No hay terna que valga porque la plaza es una plaza que existe, una plaza que está ocupada. No es una plaza vacante, es una plaza ocupada. Tú desarrollaste un cargo de confianza como secretario general que estaba sometido precisamente, como dice su nombre, a la confianza del titular de la entidad. Cuando el titular de la entidad se fue, tú automáticamente pierdes el estatus de trabajador de confianza y regresas a ocupar tu puesto. ¿Sí? Tu puesto de secretario técnico de procesos disciplinarios. Cuando te mandan como abogado de la base de Serenazgo, te mandan a hacer una labor diametralmente opuesta a la que tú tienes que hacer. Ahí existen actos de hostilidad que tú tienes que comunicar a tu empleador para que en el plazo máximo de 15 días levanten esos actos de hostilidad y puedas tú retornar a tu plaza de secretario técnico de procedimientos disciplinarios. Eso es lo que tienes que hacer, Óscar. Sí, eso es lo que justamente yo estoy intentando hacer, pero como le digo, se han empoderado tanto esos señores porque son normalmente los nombrados, ahorita actualmente son los nombrados los que están en ese cargo. Y como esos nombrados están inmersos, ser sinceros, yo justamente al que han puesto como jefe es un trabajador que pertenece al sindicato de trabajadores de la municipalidad. Entonces, en su debido momento, él cometió una falta. Y en mérito a la investigación que se siguió por Secretaría Técnica, se le suspendió por 3 meses. Y ahora le tocó vengarse. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo el tema de un hostigamiento. Y comunica, pero vamos, o sea, el tema de la hostilidad laboral tiene que ser comunicado por escrito, porque si tú no comunicas esta hostilidad, Óscar, lo que va a suceder es que tú te vas a quedar en buenas intenciones. Y recuerda que de buenas intenciones está empedrado el infierno.
Lo que tú tienes que hacer es el día lunes ingresar una carta comunicando los actos de hostilidad que están cometiendo contra ti, porque uno, tú tienes el cargo de secretario técnico de procesos disciplinarios. Según tu perfil, tú ocupas esa labor, que es una labor completamente distinta a la labor del abogado de seguridad ciudadana. Dentro de la estructura de tu municipalidad, ¿existe esa plaza, abogado de seguridad ciudadana? No lo existe. No lo existe. Eso, con mayor razón, pues ahí hay un acto de hostilidad. Te han mandado a desarrollar una labor que ni siquiera existe en los instrumentos de gestión. Es más, doctor, mire, se logró hacer la modificación del ROF y en ese ROF se incluyó dentro del organigrama ya a la Secretaría Técnica, porque la Secretaría Técnica no estaba ni como unidad porque eso funcional. Pero ahora sí ya es un parte de la estructura de la Oficina de Recursos Humanos. A lo que yo voy es al tema de que la labor que actualmente, entre comillas, la labor que actualmente ejerces, no existe. Tú eres, perdona, no quiero sonar grosero, no lo tomes a mal, pero tú eres abogado de asuntos sin importancia. Así es, sí, es lo mismo que yo lo he tomado, es como un atropello, como le digo, es como comunica, si... comunica ese hecho, porque yo entiendo que tu empleador posteriormente te va a despedir. Yo calculo que en un mes o 2 meses tu empleador va a intentar buscar cualquier razón para despedirte. Y lo que yo te recomendaría es que comuniques el hecho de hostilidad para que tú tengas prueba suficiente al momento de reclamar cualquier despido arbitrario, o incluso te van a iniciar un proceso disciplinario atribuyéndote una falta que no existe, para que también puedas después reclamar una especie de despido fraudulento. Pero por favor, Oscar, el lunes comunica. Ya lo empezaron con el tema de enviando dos memorándums como llamada de atención. Ya, pues entonces vamos, tú eres abogado, entonces comunique el acto de hostilidad de una vez, porque lo que se te viene, así como me lo comentas y la experiencia me lo dice, es que te van a despedir y tú tienes que reclamar o un despido arbitrario si es que no hay una causa, o un despido fraudulento si es que te imputan una falta o una conducta constitutiva de falta que tú nunca desarrollaste. Pero sí necesito y sí te recomiendo que presentes este lunes los actos de hostilidad, y que, como dice la ley, en 15 días tu empleador tiene que levantarlas y tiene que devolverte de abogado de seguridad ciudadana a abogado secretario técnico de procesos disciplinarios. Doctor, de no dar respuesta tendría que acudir al Poder Judicial. Al Poder Judicial a reclamar el acto de hostilidad. Porque en este caso sí hay una vía previa, que son 15 días en los cuales el empleador tiene que levantar ese acto de hostilidad. Conforme, doctor. Listo. Seguimos con Marilí. No hay de qué, Oscar. Seguimos con Marilí. O Marilí o Marili, no sé cómo se pronuncia, perdón. Buenas tardes, doctor. Marilyn. Ah, Marili, perfecto. Sí, así es. Doctor, una consultita. Tengo dudas y quisiera que me orientes para tener conocimiento referente a mi caso. Miren, en el 2019 hubo un concurso en la cual yo concursé y gané, ¿ya? Como asistente administrativo en la unidad de logística. Ya en el 2019. En 2020 me pasan a CAS COVID, ¿ya? Pero en ningún momento me hicieron llegar o me han notificado con un documento de carta de renuncia a la plaza donde yo había concursado. ¿Trabajas para el sector salud? ¿Trabajas para el sector salud? Sector salud. Así. Okay. Ya, por motivos, por compañeros de trabajo, donde me comunican, pues, ¿no? Que soy CAS COVID, de que me iban a subir mi sueldo a 300 soles. O sea, mi sueldo era 1.300. Y
por pasar a CAS COVID 1.300. Resulta que Ujú. yo cuando me voy a, veo, ¿no? Mi cuenta, ya nos habían depositado y en la cual yo me acerqué al jefe de recursos humanos en ese entonces, el por qué me cambiaron de la modalidad, o sea, a otra plaza, sin no haber recibido ningún documento que yo acredite que sí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, Ujú. el jefe de recursos humanos me dijo de que, Marilyn, no hay presupuesto en KCRO, se ha tenido que pasarte a CAS COVID. Yo no Ujú. estaba de acuerdo. Ya 6 meses estaba en CAS COVID. Luego me Después, regresaron a mi plaza. Me ya, regresaron a mi plaza. En el 2021 tuve un contrato de enero a diciembre. Ya, ya. en enero y febrero, en enero me dan mi adenda. Y Ujú. en febrero me dieron una carta de agradecimiento en la cual Ujú. no firmé, me acerqué a consultar el por qué me están dando una carta de agradecimiento eh, y, y bueno, le dejaron sin efecto esa carta de agradecimiento. Y Ahora ahora que, yo, ahora yo me acerco al jefe de recursos humanos a consultar de que si yo estoy dentro del contrato indeterminado. ujú. Y el jefe de recursos humanos me indica de que yo no estoy dentro de esa ley, no me pertenece porque yo en el momento que me pasé a CAS COVID perdí vínculo. Es como No, si, pero a ver, Marily. Primero ha sido CAS normal, después CAS COVID y después otra vez CAS normal. exacto. Y en esta última vez que te has vinculado con un contrato CAS de naturaleza indeterminada. Lo que te ha dicho el jefe de recursos humanos es equivocado. Tú no es que hayas perdido nada. Todos aquellos que tengan un contrato, lo repito nuevamente, todos aquellos que tengan un contrato de noviembre, diciembre del año pasado en adelante, tienen un contrato CAS COVID, perdón, tienen un contrato CAS indeterminado. No Eso tienen, tú tienes un contrato casi indeterminado. Eso es lo que tienes que exigir a tu jefe de recursos humanos. Ya no tienes un CAS COVID, ya te pasaron a un CAS normal. Incluso han querido dejar sin efecto ese CAS normal. A través de una carta que han anulado y tú tienes un vínculo. Actualmente todos se vinculan con un CAS indeterminado. Solo se vinculan los CAS de confianza, los CAS de suplencia o los CAS de necesidad específica con contratos a plazo determinado. Y tú no tienes ninguna de esas condiciones, más aún si la labor de logística es una labor de naturaleza permanente. Eso lo vamos a ver, Marily, en la segunda sesión de clase, el claro. día 13 de Doctor, agosto. una segunda consulta. Mira, yo en el mes de febrero me rotan a la unidad de recursos humanos como responsable de asistencia. Ahora, yo en su momento, y una consulta, y si yo concursé en el 2019 como asistente administrativo, ¿podría haber la probabilidad de que yo solicite a que yo quiera regresar a mi plaza que yo concursé en el 2019? Pero esa es la plaza que se ha estado desarrollando hasta la actualidad, ¿o no? No, en el mes de febrero, cuando me dan la carta de agradecimiento y le dejan sin efecto, ahí me hacen la rotación para la unidad de recursos humanos, ya no Con para un, la con, unidad de logística. con un memorándum. Exacto, con un Ya memorando. pues, 3 meses nomás puedes trabajar en recursos humanos y después tienes que volver a logística. Allá. En caso de que yo pues pidiera la rotación, No te escuché la última parte, perdón. sí, en caso de que yo solicite que me regresen a mi plaza del concurso, por ahí me comentaron de que la entidad me puede abrir un proceso en administrativo, en caso de que No, yo pidiera eso. ninguno, porque eso es tu derecho. Además, eso es lo que corresponde, porque toda rotación es máximo por 90 días.
Ya, y doctor, entonces, en el momento que yo concursé en el 2019, hasta ahora sigue siendo válido el concurso, la plaza Claro que donde sí, yo concursé. claro que sí. Y No con tiene eso nada que ver que me pasaron a Cascovi. no, porque eso fue por una necesidad temporal. Mal hecho, mal hecho, porque ahí quien más bien tiene la culpa de eso es el jefe de recursos humanos. Mal hecho, porque el caso COVID no era para cubrir esas necesidades de contratar personal administrativo, era para Exacto. contratar personal asistencial. Pero bueno, ese es otro tema. En tu caso, corresponde que tú pidas que te regresen a tu plaza de asistente logística. Eso sería todo, doctor. Muy amable. Listo, Gracias. no hay de qué. Seguimos con Heidi. Buenas tardes, doctor Luis. Buenas Tengo tardes, una ¿cómo estás, consulta. Heidi? Yo trabajo como auxiliar en el Poder Judicial y he visto el caso de algunos compañeros a los cuales no les han dejado salir del trabajo, ¿no? Porque les han dicho que tienen que solicitar la exoneración de los 30 días, ¿no? Y por eso se han perdido algunas oportunidades de trabajo. ¿Cómo se les puede orientar o qué normativa entra en ese caso para poder asesorarlos? A ver, el tema, Heidi, es el siguiente, que entiendo yo que el trabajador se quiere desvincular, quiere renunciar, en otras palabras, o va a renunciar. ¿Eso es así? Si le habilitan el micro a Heidi, les agradezco, por favor. ¿Eso es así, Heidi? Sí, sí, doctor. Se quiere Ok, desvincular, ¿no? Pero sin ya. embargo, en varios de los casos de mis compañeros no han podido hacerlo porque les han dicho que no han solicitado la exoneración y ellos han perdido oportunidades de trabajo, ¿no? Entonces eso me parece muy injusto. No, lo que les han dicho es correcto. Lo que les han dicho, Heidi, es correcto. Veamos. Hay dos situaciones bastante particulares cuando se desvincula a un trabajador. Por ejemplo, el despido es una prerrogativa de el empleador cuando se trata de un despido legal, ¿no es cierto? Analiza, hace todo el procedimiento de despido y despide. Eso le corresponde al empleador. Y cuando se trata de la renuncia, es una acción personal del trabajador. Ahora, cuando renuncia el trabajador, tiene que solicitar necesariamente la exoneración del trámite, porque si no, dejaría al empleador sin la capacidad de poder resolver inmediatamente esa ausencia, ese vacío que está dejando el trabajador. Por eso es que la ley ha precisado que cuando el trabajador despide, lo tiene que hacer con una anticipación de 30 días para que el empleador pueda coberturar ese puesto que se va a dejar vacante. Y cuando el trabajador quiere de inmediato desvincularse, lo que tiene que hacer es pedir que se le exonere de ese periodo y que se autorice inmediatamente su desvinculación. Si no lo ha hecho, entonces el empleador se va a tomar los 30 días que corresponde para analizar si acepta o no el despido. Ahí lo que corresponde es que si tú quieres orientar de mejor forma eso, Heidi, que establezcan un formato donde coloquen en la parte final, ¿no? Solicito se exonere del plazo de 30 días y que este despido se materialice el día de hoy o el día de mañana más tardar. Eso es lo que corresponde. Ok, dime, Heidi. Sí, sí habían solicitado la exoneración, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, no les permitieron salir de trabajo. Oh, ya. Si solicitaron la exoneración, entonces tenían que haberse ido al día siguiente nada más, pues, porque ya es un acto unilateral. Ya renuncié y como he pedido la exoneración, mi último día de trabajo ha sido el viernes. Yo ya no tengo que ir el lunes, porque ya renuncié. Entonces, ¿por qué no les aceptaron? Porque el trabajador fue. Es que cuando uno renuncia, se entiende que si pidió la exoneración del trámite, ya al siguiente día hábil, ya el trabajador no va a laborar porque ya renunció. Entonces no veo cómo es que los han afectado. Yo entiendo de que en esa situación el trabajador ha ido a trabajar.
Ok, seguimos con Sisi. A ver, cuéntame, Heidi. Fue a trabajar, ¿verdad? O está mal mi señal o la señal, no sé. Pero seguimos con Sisi. Buenas tardes, doctor. Buenas Doctor, tardes, mi Sisi. consulta es, en mi caso, yo he trabajado 8 años en una municipalidad de Huánuco. Cuando Ok. se cambió de gestión, estaba embarazada, me sacaron. No seguí ningún proceso, pero ahora estoy trabajando para la oficina de obras como locadora. Inicialmente estaba trabajando 4 meses como asistente legal, tal como dice el ROF y el MOF, pero al quinto mes, a la fecha ya llevo un año y un año exacto ya trabajando, ya no como asistente legal, sino como abogada. Pero las funciones son el mismo, pero parece que me van a llamar a un CAS, pero ese CAS está saliendo solo por 3 meses. Quisiera saber si tengo posibilidades, ya creo que mi fecha terminó para iniciar un proceso por despido nulo. A ver, Y vamos eso sería por uno. partes. Ok, Y el vamos. otro sería si dentro de un concurso CAS, pero me están solamente, no, en el concurso no van a especificar a tiempo determinado ni tampoco indeterminado, pero sí asistente legal que está en el MOF y en el ROF y solamente por 3 meses y luego normalmente va a ser pues no renovado cada mes. ¿Cuál sería mi situación en ese caso? A ver, primero, efectivamente ya el plazo para reclamar un despido nulo por el tema de tu estado de gravidez, por tu embarazo, ya caducó, ya no lo puedes hacer. En segundo lugar, el tema de tu vinculación es una vinculación, en este momento, según lo que me comentas, una vinculación por locación de servicios, pero ahí hay una labor, entiendo, una prestación laboral, una prestación personal remunerada, subordinada, ahí hay un contrato laboral encubierto. Tú podrías reclamar la desnaturalización de ese contrato. Ahora, si te han dicho que te van a contratar y que te presentes a un concurso CAS y que este concurso CAS es por el espacio de 3 meses, esa convocatoria está mal hecha, porque insisto nuevamente, desde noviembre, diciembre del año pasado, toda vinculación es CAS indeterminado. Entonces, esas bases están mal hechas. No puedes tú establecer por qué, porque la labor de asesoría jurídica, la labor del asistente jurídico es una labor de naturaleza permanente de la entidad, no es una labor temporal. Entonces, no se puede. Ahora, la labor de asistente jurídico no es un cargo de confianza, tampoco vas a coberturar un cargo de suplencia. Esa convocatoria CAS está mal, tiene que ser un CAS de naturaleza indeterminada. Si no lo quieren cambiar, tú te presentas al concurso y ganas, lo que tendrías que hacer es pedir que se cambie ese tipo de contratación a una contratación indeterminada. ¿Que se cambie o la invalidez de ese contrato CAS? No que se cambie, porque lo correcto es que tú reclames que la vinculación es a plazo indeterminado. Eso no porque se me antoje, eso es porque así se ha resuelto después de la sentencia de inconstitucionalidad. Así también lo ha señalado la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y la Autoridad Nacional del Servicio Civil, como lo vamos a ver en la segunda sesión de clase, ha determinado dos cosas: la vinculación a plazo determinado y la vinculación a plazo indeterminado. La regla general es que todos se vinculan a plazo indeterminado, y la excepción es vincularse a plazo determinado solo si es cargo de confianza, solo si es suplencia o solo si es por una necesidad transitoria. La labor que tú haces no es de confianza, no es de suplencia, no es de necesidad transitoria. Ese CAS debe ser indeterminado. Ya, pero después que gane ese concurso, ¿a quién hago ¿a quién solicito? A la Oficina de Recursos Humanos. Ya, muchas gracias, doctor. No tienes por qué. Ok, a ver. Vamos.
Yo quedé con Santi que me quedaba hasta las 4:30 el día de hoy. Les absuelvo 2 preguntas más, por favor, a Yerlit y Fiorella, y con los demás compañeros nos encontramos la próxima sesión. Los 30 primeros minutos va a ser para absolver algunas dudas que ustedes tengan y luego desarrollamos el primer tema. Y así vamos a ir desarrollando y vamos a ir conversando, por favor, porque yo tengo otro que entrar a otro curso dentro de unos 25 minutos. Entonces, por favor, 2 preguntas más a Yerlit y a Fiorella, y con los demás compañeros le escriben a Santi al chat, déjenle sus preguntas a él y yo se las voy a absolver los 30 primeros minutos la próxima sesión. ¿Les parece? Entonces, empecemos, Yerlit, cuéntanos. Buenas tardes, doctor. Mi consulta, trabajo en sector salud, en el área administrativa, que es red. Bueno, cuando entré a trabajar el año 2021, me hicieron un contrato, no entré por concurso, entré por contrato de un año, de enero a diciembre. Hasta la fecha ya me están haciendo adendas, ¿no? Mi consulta es, ¿cómo es? En el AIR salimos como 20 personas, como incluidos en la ley 31131, ¿no? Ya. Y mi jefe dice, o bueno, el de recursos humanos dice, ¿no? Yo le digo, pero si nos coge la ley, pero no entra por concurso, no nos podría hacer un contrato ya de un año posterior, anual, no solamente nos está haciendo contratos adendas, ¿no? Quiero saber mi caso, en qué condiciones estoy. Usted tiene un contrato a plazo indeterminado. Que el jefe de recursos humanos no quiera materializar eso en un contrato a plazo indeterminado, obliga a usted a que le presente una solicitud para que se cambie su condición y se reconozca su condición de trabajadora CAS a plazo indeterminado. Claro, No hay necesidad de hacer una adenda, no hay necesidad de eso. La ley es clara. Desde noviembre, diciembre del año pasado, toda vinculación es con un CAS indeterminado. Entonces, lo que corresponde ahí es que el jefe de recursos humanos, por una gestión propia de organización del recurso humano, elabore las adendas y considere a todos aquellos que se han vinculado a plazo indeterminado. No entiendo por qué no lo quiere hacer. Claro, mi consulta va más allá de eso, si es que yo me cojo a esa ley, porque la ley se dio en marzo, pero yo entré en enero. No interesa. Ya la ley ha sido sometida a una inconstitucionalidad, eso lo vamos a ver en la segunda sesión. No interesa ahora si tú te acogías o no te acogías, si cumplías el requisito o no cumplías el requisito. Eso ya no interesa. Ya interesa que esa ley se sometió a una acción de inconstitucionalidad y que el Tribunal Constitucional ya resolvió sobre la constitucionalidad del CAS indeterminado y ha dicho que los CAS ahora son indeterminados. Cumpla o no cumpla el requisito previo que exigía la ley, eso ya no está en discusión. Es más, ya no se puede revisar. Esa es una consecuencia de la acción de inconstitucionalidad. Claro, y en todo caso, para el nombramiento, nosotros nos regimos esa ley. El nombramiento es otra cosa. El nombramiento en el sector salud corresponde a lo que dispone la ley de presupuesto de cada ejercicio fiscal y a los porcentajes que establece y a los requisitos que ahí se establecen. No hablemos de nombramiento cuando hablamos de CAS indeterminado, si no vamos a confundir las cosas. Lo que tiene al día de hoy usted, Yerlit, es un contrato CAS indeterminado. El nombramiento en el sector salud obedece a otro tipo de proceso, a otro tipo de procedimiento. Ya, gracias, doctor. No hay de qué. Finalmente con Fiorella. Hola, doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fiorella? Buenas tardes. Yo le quiero hacer una consulta, doctor. Bueno, yo trabajo aquí en Yanahuanca, en la región Pasco, en una unidad ejecutora, o sea, una subregión. Y en marzo del 2021, yo firmé contrato como por un concurso CAS. Y ahora en octubre
la entidad no tenía gerente, al gerente le habían retirado, como era personal de confianza, le habían retirado. Y lo que hizo la sede es ponerle conmemorando al administrador encargado Claro. de gerencia. Y en Ujú. ese plazo, el administrador nos solicita a los 4 CAS que hemos ganado, que solicitemos, ¿no? Que nos den una adenda y determinada. Y el administrador, como estaba encargado de gerencia, nos firmó una adenda y determinada. Y ahora, como en noviembre ha ingresado un nuevo gerente, y en enero de este año, el gerente pide, o sea, la sede central, opinión legal sobre la elaboración de adenda, ya que él sustenta que no fue firmada por el titular de la entidad, sino por un encargado, que eso no es procedente. Eso sería, No, estaría, ¿cómo? no, Lo que ahí no hay, ahí no hay ninguna, ahí no hay ningún problema, porque cuando se le encarga todo, incluso la representación de la entidad. No y lo es que que pasa ahora, doctor, necesariamente tiene que haber un titular. lo que ha pasado, el pliego, el asesor legal le responde que es improcedente, que el CAS, que la adenda no debía haber sido firmada. Y además nos dicen que el CAS que quede nulo y anular el contrato y la adenda. Han sacado una resolución anulando nuestro contrato y nuestra adenda de los A ver, participantes de CAS. ok, ok. Con esa Y te resolución, notificaron, y Fiorella, ¿y te notificaron de esa resolución? sí, ¿Cuándo doctor. ¿cuándo te notificaron? Mira, el 30 de junio, yo normal fui a trabajar como cualquier día y el gerente me había sacado del reloj marcador mi asistencia, de los 4 CAS nos ha sacado, sin Ya, notificar la resolución. De ahí, ok. cuando hemos hecho constatación Entiendo. con la A ver, fiscalía, ahí ujú. recién nos empieza a notificar la ¿Cuándo te han resolución, notificado? el 1 de julio, o sea, Ok. con fecha. Entiendo yo, Fiorella, que al día de hoy no trabajas. No, después, en la resolución decía, póngase a disposición de recursos humanos, del pliego. Y nosotros obedientemente hemos ido al pliego y el pliego nos dice, ustedes son unidad ejecutora, son libres de tomar decisiones. Claro, claro que Regresamos sí. acá a recursos humanos y recursos humanos, bueno, la señora encargada de recursos humanos dice, ese gerente no sabe lo que hace y nos da un memo rectificándonos a nuestro puesto de trabajo. Pero no hay una resolución que anulaba todo, pues. Y esa Sí, resolución sigue pero vigente. no lo anulan. Claro, Y yo solo lo que claro. hice, doctor, estoy apelando la resolución. No, tienes que pedir una reconsideración. ¿A quién estás apelando si es unidad ejecutora? No, al pliego, o sea, no sé, con esa No, pues resolución estamos apelando. no, es que está mal, porque ustedes son unidad ejecutora, ustedes resuelven sus problemas ahí. No puedes apelar al gobierno regional. Ahí lo Ya, que y corresponde entonces, es tramitar eso como una reconsideración pidiendo que se anule esa resolución que anula el CAS. Ya, bueno, apelación o reconsideración, lo cierto es que han iniciado un procedimiento administrativo contra esa resolución. claro, Tienes que esperar los 30 días para ver cómo se resuelve. ya, doctor, esa es mi duda. Pero Listo. lo que están diciendo que la adenda ha sido mal suscrita. No, eso no tiene nada que ver. Desde el año pasado, cuando se resolvió la inconstitucionalidad de la ley, eso lo vamos a ver en la segunda sesión, cuando se resolvió eso, ya se dejó determinado cómo se tiene que vincular. Ay, ya, doctor, esa era mi duda, muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, mis estimados participantes, les agradezco. Yo sé que ha quedado pendiente Virginia, Julio, Sarita, Dan, Marilí, Valentina, Leo. Les pido por favor, la próxima semana yo con el mayor de los gustos absuelvo las dudas que ustedes tengan. Más bien alisten todas las preguntas que sean necesarias. Los invito a participar activamente de este curso con sus preguntas, con sus comentarios, con los casos que se puedan presentar. Les invito también a que
cuando tengan la posibilidad, conecten su cámara para poder hacer de esto un intercambio más fluido, poder conocernos, aunque sea a través de la cámara, ¿sí? Para hacer de esto una actividad mucho más dinámica. Recuerden, la próxima semana vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, los primeros 30 minutos para absolver algunas dudas que ustedes tengan. Luego vamos a desarrollar la parte teórica y luego también les vamos a dar un espacio de tiempo para que hagan sus preguntas sobre lo que hemos tratado en esas clases. El material a partir del día lunes, Santi se los va a estar pasando. Coordinen con él a través del WhatsApp, por favor. A todos ustedes nuevamente los invito a participar. Como han visto esta tarde, el tema de la contratación administrativa de servicios es un tema vigente, es un tema actual, es un tema controversial. Los invito a participar, por favor. Los espero el día sábado desde las 2 de la tarde. Que tengan ustedes muy buena tarde. Les deseo buen fin de semana. Nos vemos el sábado a las 2. Muchísimas gracias a todos. Gracias a IM Asociados Consulting. Coordinen, por favor, con los participantes para que les pasen el material. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde.